Prehistoria. Los seres humanos desde la época prehistórica reconocían los efectos beneficiosos o tóxicos de muchos materiales, tanto vegetales como animales. Los habitantes de los pueblos, tanto los grupos humanos nómadas, animistas y naturalistas, descubrieron tanto prácticas terapéuticas que se basaban en la reducción de fracturas, prácticas medicamentosas que se basaba en la ingestión de hierbas en acción. También se tenía lo que son las prácticas dietéticas, que son reservas rituales y modos de alimentación. Y se aplicaba lo que es el empirismo, que básicamente es el uso del remedio sin base científica, el azar y la conducta de imitación. Tanto extracción de proyectiles, reducción de fracturas, heridas. Y también se tenía lo que era la magia, que era la liberación de fuerzas inmateriales. Ahora hablaremos de la Edad Antigua. Esta comprende del año 3000 a.C. al 476 después de Cristo. Los chinos descubrieron la vacunación. Esto fue en el año 2500 a.C. y se describió el uso del moho de la soya para el tratamiento de forúnculos, carbúnculos y otras infecciones cutáneas. Por parte de los egipcios en el año 2500 a.C. se dejaron reflejados unos jeroglíficos de nombre Papiro de Ebers, en el que se hablan alrededor de 700 drogas entre animales, vegetales y algunos vegetales. Esta contiene recetas que muestran el tratamiento de muchas enfermedades. Ahora, en el año 25 a.C. al 50 después de Cristo, los romanos fueron quienes utilizaron muchas plantas medicinales en la antigua Roma. Esta se basaba en el uso de plantas y ungüentos. En cuanto a los analgésicos, los cirujanos suelen recurrir al opio y a la escopolamina. En la época clásica, que abarca desde el siglo V hasta el final del siglo IV, para el 460 a.C., tenemos a la escuela de Coso. Hipócrates de Cos forma una escuela médica de enorme importancia, plasmada en el Corpus Hippocraticum, o conjunto de 53 textos escritos a lo largo de más de 100 años. También para esa fecha, Demócrito elaboró una clasificación de medicamentos, dulces, salados, purgantes, astringentes, ácidos, etc., y explica su acción según su forma. Para el 340 a.C., Erasistrato explica la mecánica de la respiración y el movimiento del corazón. En el 287 a.C., Teofrasto elabora dos escritos, de Historia Plantarum y de Causis Plantarum. Va a ser el primer botánico sistemático de la historia universal, donde clasifica las plantas según sus hojas, raíces, tallos y épocas de crecimiento. Edad Media. Comprendida entre el siglo V al XV, iniciando con la proclamación del cristianismo en el Imperio Romano de Constantino y llegando a su fin con la caída de este mismo, es conocida como Edad Oscura debido al poco o nulo avance en las ciencias permitido por el contexto religioso de la época, el cual contrasta con los múltiples avances en farmacología, medicina y botánica que sucedieron en épocas anteriores y posteriores. Siglo VII, época de oro del Islam, del 700 al 899 después de Cristo. La expansión de las enseñanzas del Corán promueve la empatía por el cuidado de los enfermos y su rehabilitación, provocando la apertura de sanatorios a lo largo y ancho del territorio árabe musulmán. Siglo VIII, primeras farmacias privadas, del 775 al 787 después de Cristo. Es aquí donde se documenta la separación del arte del boticario en la práctica médica, al establecerse formalmente las primeras farmacias privadas. Siglo XII. Primera farmacia en Europa. Más de 400 años después de la primera farmacia en territorio árabe, es en 1221 cuando se tiene constancia de la primera farmacia de Europa, creada por los frailes dominicos en el convento de Santa María Novella, en Florencia. Estos frailes cultivaban hierbas y plantas, con los que elaboraban medicinas y ungüentos para la enfermería del convento.
1240. Edicto de Salermo. Federico II, del Sacro Imperio Romano Germánico, promulgó un edicto, el Edicto de Salermo, por el cual se decreta la separación entre los oficios de médico y farmacéutico. El Renacimiento nació en Italia a mediados del siglo XV y a finales del siglo XVI. En 1478-1553, Girolamo Fracastoro publicó su libro en Venecia sobre las enfermedades contagiosas y cómo éstas se transmiten. En 1526, Paracelso volvió a Suiza y ganó una cátedra en la Universidad de Basilea, de la cual él concibió que la enfermedad es como un proceso producido por agentes externos al organismo y su método de curación se basaba en el uso de sustancias químicas. En 1541, Fernel publicó La naturaleza de la medicina, en el cual descubrió los síntomas de la influenza y diferenció la sífilis de la gonorrea. Y en el siglo XVIII, Ambrosio Pare fue considerado el principal quirúrgico de la época. Además, es considerado en Francia como la principal figura quirúrgica del siglo XVI. Continuamos con la era moderna que abarca del siglo XIX al siglo XXI. En 1865, Joseph Lister demostró que el fenol líquido utilizado para desinfectar instrumentos quirúrgicos, heridas o incisiones permitía disminuir la mortalidad. En 1912, Frederick Banting descubrió la insulina, hormona que metaboliza los hidratos de carbono. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Hizo posible la introducción de antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertes por infección. Por último, a mediados del siglo XX, Magendie y Bernard implementaron la farmacología experimental. Introdujeron el empleo de fármacos como herramientas terapéuticas. La edad contemporánea nació a finales del siglo XVIII y hasta la actualidad. En 1951, George Rosencrantz y el ingeniero Luis Ernesto Miramontes lograron por primera vez la síntesis de la testosterona, el cual por primera vez se pudo sintetizar en un poderoso agente anovulatorio semejante a la progesterona y que de inmediato se convirtió en el ingrediente activo de la píldora anticonceptiva. En 1901, Paul Ehrlich logró el 606, mejor conocido como la bala mágica, pues después de 606 experimentos descubrió la arsenfenamina, el primer tratamiento medicinal eficaz contra la sífilis, iniciando y dando nombre al concepto de quimioterapia. En 1953, Francis Crick y James Watson descubren la estructura helicoidal del ADN. En 1997, Ian Wilmut y Kate Campbell logran con éxito la clonación de la oveja Dolly. En el año 2000 se publicó el primer borrador del proyecto Genoma Humano, que contenía información de aproximadamente 85% del genoma humano. En 2004, Carl Deisero descubre la optogenética. Se utilizan proteínas microbianas para controlar los movimientos de pequeños organismos.